Con amor tú respondiste, hágase tu voluntad. Enséñame a vivir con firmeza y humildad. Me has mostrado tus virtudes y a vivir con devoción. Hoy estando aquí en tu casa te regalo esta canción. Hazme sensible a tu voz, imitarte quiero yo. Intercede en mi oración, dispón mi corazón. Hola, qué gusto volvernos a encontrar en Hablemos de Fe y Algo Más. Tenemos la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Les recuerdo que para que nosotros podamos seguir creciendo, nos interesa mucho que nos sigan en YouTube, pero que nos pongan un like, que nos pongan también un comentario de dónde eres, qué opinas, de qué te gustaría que pudiéramos tratar las próximas sesiones, y sobre todo también pues comparte con tus amigos, porque yo creo que hay algo de bueno para cualquier persona. Y estamos muy contentos el día de hoy porque seguimos teniendo excelentes invitados y pues el día de hoy no se va a quedar atrás, ¿verdad? Como siempre, los invitamos a todos los que están allá del otro lado y a todos los que estamos de este lado a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Sí, espero que me puedan acompañar. Señor, nos encomendamos a ti el día de hoy. Bendice nuestro trabajo del día de hoy y que tu Santo Espíritu nos acompañe, y de la mano de tu Santísima Madre podemos darte gloria hoy, mañana y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo como invitado al licenciado Jesús René de León Rodríguez, que está aquí conmigo. Hola René, ¿cómo estás? Hola Marcela, mucho gusto en estar aquí con ustedes, Marcela. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación de acompañarnos el día de hoy, porque yo creo que va a estar súper interesante para todos el día de hoy el tema, ¿verdad? Y yo le quise poner ahí, a ver, mira, negocios de familia, todos formamos parte, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poco. ¿Por qué no te presentas ante la gente? Porque pues para que te puedan conocer un poquito megor. Claro, bueno, tengo que decirles que Marcela y yo somos ex compañeros en psicología. Yo también tengo por formación que soy psicólogo, egresado por la Universidad de Monterrey. Luego hice estudios de posgrado en Estados Unidos. Estudié una maestría en psicología educativa en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee. Y luego después hice estudios de doctorado en la Universidad de Alabama, en un pueblito que se llama Tuscaloosa, en el College of Education, de ahí de la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa. Wow. Ahí estuve y después de estar ahí alrededor de unos 7 años en este proceso, entre la maestría y el doctorado, yo estaba patrocinado por la Universidad de Monterrey y regresé a la Universidad de Monterrey a trabajar como profesor. ¡Ay, qué bien! En la cátedra. Sí, con mucho gusto, me gustaba mucho dar clases, pero pronto me empecé a involucrar en la asesoría a familias empresarias. El director del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey en ese tiempo era Mauricio Álvarez. Ahora somos socios. Muy bien. Mauricio, en ese tiempo nos conocimos por ahí fortuitamente en un curso que estábamos tomando ambos, y él, al saber que yo era psicólogo, me invitó a dar una conferencia para dueños de empresas. Me decía, dice, oye, tú puedes manejar el tema de conflictos en las familias empresarias. Le dije, oye, Mauricio, no hay nada así como de conflictos en las familias empresarias. Yo no lo veo así. O sea, los conflictos humanos son conflictos humanos y claro, en todas las relaciones son iguales. Y no. Hay un área especial sobre los conflictos que suceden en las familias empresarias. Entonces yo me puse a investigar y me dijo, prepara una conferencia y yo junto a un grupo de empresarios y tú das una conferencia. Y le dije, con mucho gusto lo hago. Wow. Preparé la conferencia y todo eso. Mauricio juntó como unos 250 empresarios ahí en la Universidad de Monterrey. Y yo con mucho gusto ahí impartí la conferencia, y a partir de esa exposición, inmediatamente al terminar, se acercan muchas personas, ¿no? Pero se acercó una familia y me dice, oiga, queremos que nos asesore. Y le dije, ¿pero en qué quieren que les asesore? Pues es que tenemos muchos conflictos, me decían. Entonces, de ahí es donde inicia. ¿Verdad? ¡Qué honestidad! Claro, era una situación muy particular la que vivía esa familia. El papá estaba parapléjico, había tenido un accidente, y la mamá estaba recién declarada con un cáncer terminal. Entonces ellos decían, necesitamos ver cómo nos manejamos con la situación que tenemos
de tal manera que podamos prepararnos pues, en el contexto que se nos avecina muy pronto. Tenemos que saber llevarnos bien entre nosotros los hermanos y tenemos la necesidad de un asesor. ¿Nos puede asesorar? Dije, pues déjeme ver. Y ahí fue donde inicié el proceso de asesoría a familias empresarias. Ahora ya tengo más de 25 años asesorando a familias empresarias. Qué orgullo me da realmente, sobre todo porque somos regios, ¿verdad? Claro. Y porque una de las características de nuestro estado pues son las empresas. Así y es. Muchas de ellas son empresas familiares. Así es. De todos los tamaños, porque realmente hay gente muy trabajadora en nuestro estado, muy echado para adelante, que realmente busca el trabajo y por el trabajo salir adelante. Claro. Entonces se me hace pues un orgullo que haya gente tan preparada como ustedes, ¿verdad? Gracias. Tanto tu socio como tú, y que se encarguen de alguna manera pues de estos, como dices tú, estas situaciones que le afectan a cualquier familia, pero me imagino que cuando se comparte el trabajo, ¿verdad? Pues son otros criterios y otras cosas que entran en juego. Claro. Platícame un poquito acerca de ahorita les vamos a enseñar, ¿verdad? Pues déjame de una vez. Este es el libro, ¿verdad? Que se lo compartimos aquí a ustedes, ¿verdad? Escrito precisamente por Mauricio Eduardo Álvarez y Jesús René de León acerca de esta problemática. Platícame qué es el protocolo familiar. Bueno, nosotros encontramos por la experiencia que habían tenido otros países como España y también Estados Unidos, que las familias que establecían algunos acuerdos entre ellos como miembros de la familia, más allá de lo que constituye un acta constitutiva de una empresa. Las empresas cuando se constituyen, claro. O sea, tú debes saber, establecen en forma legal, se establece un documento que se llama acta constitutiva de la empresa. Okay. En ella los socios manifiestan los acuerdos básicos y dicen, estos son los acuerdos que vamos a tener en nuestra relación como socios. Exacto. ¿Okay? Pero no hay nada que diga más allá de eso. Hay muchas situaciones que enfrentan las familias, empresarios, los dueños de empresas, como familia, que el acta constitutiva no alcanza a regir, no alcanza a documentar. Y es donde viene la creación de un protocolo. El protocolo es un acuerdo de orden moral que establecen los miembros de la familia en aras de conseguir un proceso de sucesión y de transferencia patrimonial en paz. Que es parte del título que tiene el libro. Es la creación o la elaboración del protocolo familiar, la mejor forma de vivir en paz. Nosotros encontramos que las familias, después de haber realizado estudios a nivel nacional, y yo fui conductor de un estudio a nivel nacional aquí en México, porque la información que nosotros teníamos sobre empresas familiares eran de España y eran de Estados Unidos, y veíamos... O sea, cuando la idiosincrasia del mexicano, claro. La forma de que, pues ahí yo te dije, pero tú me dijiste. Y muy diferente porque nosotros, incluso varias familias, cuando empezábamos a hablar acerca de, bueno, pues que encontramos, no, eso será ya en España, en Estados Unidos. Aquí las cosas son diferentes, exacto. ¿No? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una investigación a nivel nacional y en ella encontramos cosas muy interesantes. Encontramos una serie de temáticas básicas que yo no me quiero atrever a decir todas las familias empresariales, pero sí, la gran mayoría de las familias empresariales de alguna manera tienen ese tipo de crisis o de temáticas que son críticas. Nosotros encontramos 5 grandes temáticas críticas en las familias empresarias. Nos damos cuenta que las familias tenían dificultad para tener un objetivo común. Y entonces de repente encontrábamos a familiares que decían, no, pues es que la empresa es para que nos dé dinero, ¿no? Claro. Y otros decían, pero es que pues, tú le tienes que aportar trabajo. Claro. O sea, pues dime cuánto le aportas y te decimos cuánto recibes de beneficio. Pero no es nada más para que tú te acuestes y a ver qué recibes, ¿no? Entonces, para nosotros encontramos que era muy importante que las familias compartieran un objetivo, establecieran un acuerdo sobre al menos un objetivo. Ya nosotros después lo estructuramos en forma más académica y le llamamos tener un propósito, establecer una visión, una misión y definir unos valores con los cuales quieren estar funcionando como familia empresaria. Es que porque desde ahí empiezan los conflictos, ¿verdad? Exacto. O sea, no es lo mismo que uno busque o su motivo de estar en la empresa sea
sea una y el otro la desconozca y por lo tanto sus conductas vayan orientadas para eso, ¿verdad? Entonces ahí empezaría uno de los grandes conflictos. Pero fíjate que quiero llamar la atención sobre algo que tú insinuaste un poquito en el primer comentario que hiciste sobre, es que cuando viven las familias no es lo mismo vivir en familias que ya tener un negocio. Y tienes mucha razón, Marcela, tu intuición te guió muy bien para llegar a esa conclusión, porque los papás, en un esfuerzo como padres propiamente de una familia, buscan capacitar a sus hijos para que sean buenos hijos, que sean buenos hermanos, pero no hay ninguna intención de capacitarlos para que sean buenos socios. Ser socios tiene una implicación muy diferente. O sea, yo puedo ser muy buen hermano tuyo, pero no tener ninguna cualidad para poder funcionar bien como socio tuyo. Me imagino que sí. O sea, y muchas crisis se ocasionan como consecuencias de esas diferencias. O sea, yo como socio estoy esperando una persona que aporte y contribuya a la rentabilidad del negocio. Claro. En el caso de la hermandad, pues yo tengo una relación afectiva contigo, ¿verdad? Claro. Y te procuro y hago lo mejor que puedo por ti. Pero en el negocio eso es otra cosa, y aquí si no trabajas, pues no recibes dinero de la empresa en términos de un sueldo. Entonces, esa es una parte muy importante. De los tópicos, de los temas que te decía que fueron más críticos que encontramos nosotros en ese estudio, uno fue esto, que había situaciones que llevaban a las familias a tener una crisis como consecuencia de no tener un objetivo común. Los papás aspiraban a una cosa, los hijos aspiraban a otra, y decían, pues, es que si no se ponen de acuerdo en lo que quieren lograr juntos, difícilmente van a funcionar bien y se va a lograr un proceso de sucesión. Entonces, ese fue el primer tema. El segundo tema, Marcela, nosotros en este estudio encontramos que también era muy crítico definir los términos y las condiciones en las que se toman decisiones. Nosotros, cuando observamos a una familia empresaria, siempre identificamos que los miembros de una familia empresaria juegan 3 roles. Roles como familia propiamente, entre hijos, papás, hermanos, lo que sea. Juegan roles como empleados en una empresa, ¿ok? O sea, ahí pueden ser el director, el contador. Y si la saben el rol. Y si saben su rol. Así es. Y luego el tercer rol es como accionistas o propietarios. Estos 3 roles implican tomas de decisiones diferentes. No es lo mismo juntarnos como familia a tomar una decisión sobre un asunto familiar. Que juntarnos, entre comillas, como familia, donde los dueños de la empresa tienen que tomar decisiones sobre en qué se invierte. Ese es el accionista. Ni tampoco es el mismo proceso de toma de decisiones en aquellos que trabajan en la empresa, porque están suscritos a una jerarquía. Entonces, el director tiene una autoridad, el que es un ejecutivo o el que es un empleado, tienen diferentes niveles de autoridad. Nosotros creamos instancias de gobierno durante los procesos de elaboración de esto que se llama el protocolo familiar. Cuando nosotros lo elaboramos, pues tenemos que definir cuál es la autoridad que tienen los accionistas, cuál es la autoridad que tienen los consejeros del consejo de administración, cuál es la autoridad que tiene el director de la empresa y cuáles son las autoridades que tienen cualquier otro ejecutivo, dígase familiar o no familiar, empleado familiar o empleado no familiar, que tiene en la empresa. Entonces, sí, yo creo que mucha gente en Monterrey tenemos contacto con familias que comparten un negocio. Yo creo que sí, la mayoría de los regios, ¿verdad? En cualquier ambiente. Y vemos cómo se conflictúan esas, como ahorita lo estás marcando. Digo, uno lo ve de lejos porque en mi caso no tengo un negocio familiar, pero sí tengo de alguna manera conocidos, y sabes cuando de alguna manera dices, qué difícil marcar las líneas. Y qué difícil, complicado. Sobre todo de padres a hijos, o la parte generacional. Exacto. Híjole, ¿cómo es? Y ¿Cómo luego pega? ¿Cómo va pegando? Como tú y yo sabemos, también están los perfiles psicológicos, ¿verdad? Exacto. O sea, los perfiles es una condición también que hace diferencias en la forma en la que se comunican. Entonces tenemos ese segundo tema. Exacto. El tercer tema, nosotros encontramos que había y se generaba toda una crisis para dar definición a cuáles eran los beneficios que se podrían recibir por parte de la empresa, por parte de la familia. Y nosotros ahí también volvemos a hacer una distinción. Tienes tú que definir cuáles son los beneficios que tienes tú en tu condición de ser familiar. A ver, yo por ser hijo, ¿qué beneficios puedo recibir? Y luego, como empleado, dime cuáles son los beneficios que tengo. Y luego, si soy propietario, dime cuáles son los beneficios que tengo. Entonces, hay quien tiene dividendos, ¿sí? O sea, hay quien tiene beneficios nada más como familiar, hay quien tiene beneficios como familiar y como empleado, hay quien tiene beneficios como familiar y como dueño,
o tiene beneficios como familiar, como dueño y como empleado. Entonces, no distinguir entre esos tipos de beneficio confunde mucho a algunos familiares. Claro. Me recuerdo muy claramente el caso de un muchacho, por ejemplo, que en una sesión de trabajo le decía, a ver, papá, le levantó su teléfono celular y le dice, a ver, papá, ¿este teléfono celular? ¿Por qué tengo yo un teléfono celular, papá? Dice, pues porque eres un empleado aquí de la empresa. Dice, muy bien. ¿Quién me lo paga? ¿La empresa? Muy bien. Si el teléfono que trae mi hermano, ¿por qué mi hermano trae un teléfono? Ah, pues porque es mi hijo. ¿Quién se lo paga? ¿Se lo paga la empresa? Dice, ¿me puedes comprar un teléfono a mí como tu hijo también? Exacto. Porque, o sea, yo no tengo beneficio como hijo. Decía, yo tengo el beneficio porque soy un empleado aquí, pero mi hermano no es empleado y tiene un beneficio. O sea, ese tipo de cosas para nosotros es importante aclarar bien. Como la parábola del hijo pródigo. ¡Hijo! Exactamente. Ahí vi los sentimientos, los vi. Ahorita te digo cómo vemos otras cosas también, al menos qué enfoque le damos nosotros y cómo nos inspiramos para mucho en muchas partes de la Biblia. De hecho, el prólogo del libro, por ejemplo, está inspirado en unos pilares sobre cómo lograr la paz en el mundo de las encíclicas. Vamos a platicar de ahorita hablamos pilares, de eso. Bueno, entonces, ese es el tercer gran tema, es los beneficios y las políticas de empleo para miembros de la familia. ¿Qué beneficios que era muy importante definirlos porque la gente de repente tiene un concepto así como que, bueno, pero yo soy aquí dueño, soy casi dueño, y a ver, ¿cómo se trata aquí a los que son casi dueños? Y yo decía, pues no hay ningún puesto aquí de casi dueños, esos no existen. Pero la gente puede crear todos estos conceptos, ¿no? Claro, a veces sin querer se hacen estos conflictos, porque no lo conocen. Exactamente. El cuarto gran tema que encontramos que era importante definir era la transferencia del patrimonio. Siempre es una situación. La gente crea una serie de conceptos, Marcela, y por ejemplo pueden crear el concepto de que es que yo tengo derecho a que mi papá está obligado a hacerme una casa. Entonces me tienen que dar una casa y tiene que ser una buena casa, donde la definición de buena casa está nada más en su subjetividad. O por ejemplo también creen que los papás están obligados a darles trabajo. Tú me tienes que dar trabajo. Bueno, ¿y qué trabajo? Pues un buen trabajo, ¿verdad? En el que yo a lo mejor no haga mucho y reciba mucho dinero. O sea, tienen definiciones muy raras. Entonces, todo lo que es la definición, en este caso de la transferencia del patrimonio, tenemos que aclararlo. O sea, tenemos que dar definición. A ver, ¿quién dice a quién se va a repartir, cuándo se va a repartir y cómo se va a repartir? Es el dueño del patrimonio o los dueños del patrimonio. Claro. Todo lo que los papás hagan en favor de los hijos cuando ya son adultos o somos adultos debe de considerarse como un acto de generosidad, no como un acto de justicia. Los hijos tienden a hablar mucho de que es que eso no es justo. Y nosotros a propósito de eso les sacamos precisamente una de las parábolas. Les decimos nosotros. Recuerden el caso, por ejemplo, de cuando Jesús habla sobre, en este caso, de que había una persona que necesitaba levantar una cosecha. Y va y sale y contrata a unas personas tempranas. Así es. Trabaja con ellos y les voy a pagar 1,000 pesos por el día. Pues cualquiera se animó, dijo, claro que sí. Siente que no va a terminar, va al mediodía y busca más gente y también les ofrece 1,000 pesos. Todavía media tarde, sentía que no acababa, contrató a más gente y también 1,000 pesos. Al terminar, ¿qué hace? Les empieza a pagar a cada uno de ellos sus 1,000 pesos. Y la gente que llegó primero empezó a reclamar. Bien molesto. Oye, ¿por qué le estás pagando igual que a mí? Estás siendo, ahí se ve muy claramente porque ellos decían, estás siendo injusto con nosotros. Y le dice, no tengo ninguna injusticia contigo porque tú y yo quedamos en que yo te iba a dar 1,000 pesos. 1,000 pesos te di, ese es mi compromiso. Si yo también quiero ser generoso y darle 1,000 pesos a este otro, esa es decisión mía porque este es mi dinero. Sí, es una parábola, pero... Hijo, entonces, para nosotros dura, eso ayuda mucho real. A distinguir, exacto, y distingues, Marcela, entre lo que es generosidad y lo que es justicia. A ver, en justicia, la ley dice que el papá debe de otorgar sustento a una persona hasta los 18 años, a menos que tenga alguna discapacidad. Entonces, más allá de eso, ya no hay compromiso. El compromiso es moral o es generosidad de parte de los papás. ¿Por qué te quiero dar patrimonio? Pues porque te quiero, porque eres mi hijo, nada más, pero no estoy obligado a darte y menos a darte lo que tú quieras.
¿Sí nos entendemos? Las expectativas son una cosa. Exactamente, ¿verdad? así es. Y así de cada es. uno tiene, yo creo que las expectativas. Ahí nos damos cuenta, René, que hay muchas empresas que duran por años y generaciones. Así es. O sea, estamos hablando de gente que tiene protocolos, realmente hasta ahorita me doy cuenta, es decir, ¿por qué no se cae una empresa? O sea, cuando a veces pasan de una generación a otra, dices tú, pues a lo mejor el papá no es tan capaz como el hijo. Muchas veces pasa, ¿verdad? Sí pasa. Pero están siguiendo un serie de esquemas que también van protegiendo a la empresa para que siga dando y para que siga de alguna manera funcionando, no nada más como en sí como empresa, pero sí sigue estando el patrimonio, ¿verdad? Para las generaciones. Entonces, híjole, qué impactante. Y ahí viene una parte importante. O sea, los hijos en ocasiones, Marcela, no tienen claramente definido en su mente cuál es el propósito del patrimonio que reciben de los papás. Exacto. Mientras que algunos creen que es para autoconsumo, esto es, mi papá me lo da para yo disfrutarlo. Me lo gaste. Me lo gasto, para eso es el patrimonio de mi papá. Mientras que otros tienen y forman el concepto, que es el que nosotros más o menos promovemos, es el concepto de ser unos custodios de un capital creado para poder dar continuidad y mantener la dinámica de trabajo, no solamente para ellos, sino para todas las familias que trabajan ahí, ¿verdad? Entonces se vuelve un elemento muy importante. Claro. Y el quinto gran tema que vemos ahí es la sucesión en el mando de la empresa. ¿Quién es quien se queda? Exactamente, sí. Es un tema también muy particular porque en ocasiones hemos encontrado, decía un muchacho, nos decía, a ver, René, o sea, yo no estoy de acuerdo en que mi hermano, nada más porque nació primero que yo, tenga derecho a ser el director general en forma vitalicia. O sea, yo nunca voy a tener la oportunidad de ser director general de mi empresa. Entonces, la gente cuestiona también esos procesos y empezamos a revisar elementos de orden muy natural que responden más a cuestiones económicas, financieras de las empresas. Bueno, ¿quién? Pues el que más nos ayude a hacer rentable el negocio, a que nos ayude a darle continuidad al negocio. Ese es el que debe estar ahí, sea un familiar o no sea familiar. O no ser primogénito. O no ser primogénito. O sea, mujer. O sea, mujer. Hemos encontrado ahí mucho. Es otro mes. Sí, claro, hemos encontrado mucho eso que nosotros decimos, a ver, aquí es quien haga mejor el trabajo. Exacto. Y hemos encontrado que los hijos más chicos en ocasiones son los que pueden hacer mejor el trabajo y mujeres también que hacen mejor el trabajo que muchos hombres. Exacto. Entonces yo lo que digo es, ¿qué tiene que hacer? Es buscar más bien la perspectiva de las habilidades y competencias que se tienen. Entonces, en estos 5 temas que ahorita te menciono, entre otros que pudieran surgir, porque de repente también hay, por ejemplo, pues gente que tiene dificultades para entender, por ejemplo, si puede poner un negocio personal apoyado en el negocio de la familia. Okay. A ver, yo soy proveedor o yo soy cliente, dame ciertos privilegios y yo voy y vendo los productos que hacemos aquí. Todo eso tiene también que regular. Si el protocolo familiar, entonces, por conclusión, viene a ser el conjunto de reglas que se establecen en una familia con el propósito de darle continuidad y mantener la unidad familiar. Exacto. Ese es el protocolo familiar. Y nosotros, en este libro, nosotros lo que hacemos es hacer una descripción de todo el proceso que lleva para poder que las familias cubran estos 5 temas y otros temas más. Pero estos son los 5 temas principales para que se pongan de acuerdo. Entonces el libro tiene una serie de ejercicios de qué es lo que tiene que hacer y cómo se hace. Ahora, esto lleva tiempo. Nosotros ocupamos más o menos un año con cada familia que asesoramos. Hay familias que se llevan hasta 2 años. Porque me imagino que también el hecho de que comprendan los conceptos es otra cosa, ¿verdad? Claro, sí, tenemos una metodología muy particular. La metodología consiste en primero ponemos las situaciones críticas, cuáles son las problemáticas que enfrentan, luego formamos conceptos de lo que es las mejores prácticas sobre eso y luego ayudamos a la familia que se establezcan acuerdos entre ellos. Okay. Son las 3 fases que seguimos. El diagnóstico, hacemos un proceso de diagnóstico al inicio. Por supuesto que aplicamos pruebas psicológicas, soy psicólogo, ¿verdad? Para poder ver personalidad y con eso nos apoyamos para poder manejar estrategias de comunicación y cosas como esas que las podemos usar durante el proceso. Porque la gran habilidad que desarrolla la familia es a cómo ponerse de acuerdo. Ese es el punto más importante. Pónganse de acuerdo. Esa es la base fundamental de eso. Y qué difícil también, o sea, el diferenciar la parte de la relación familia de la parte empresarial o de trabajo de dinero. Y no es que me ponga un traje diferente, sino que tratar de, como me imagino, ¿verdad? Tratar de poder
unir los dos, ¿verdad? Porque obviamente siguen siendo familia, Así tienen es, esa sí, relación, así ¿verdad? es. Consanguínea, y no trastocar ni una ni otra. Sí. ¿Verdad? Y fíjate, por ejemplo, nosotros vemos que hay ciertos elementos que se traslapan. Por ejemplo, es común escuchar a empleados que hablan de que en la empresa está una segunda familia de ellos. O que a sus compañeros los ven, no, nosotros nos vemos como hermanos. O por ejemplo, algunas personas que llegan y que hay personas de mucha antigüedad y dicen, no, dice, pues él es como si fuera mi papá, es mi segundo padre. Porque realmente en las relaciones nosotros combinamos las cosas buenas de una, las podemos combinar y aplicarlas en otro contexto, ¿no? Entonces la familia puede aplicar algunos conceptos de familia en el contexto de una empresa. Igual hay familias que aplican algunos conceptos básicos de administración en la familia, ¿no? O sea, pues así tenemos que administrarnos, ¿no? Claro, qué interesante. Sí. Ahora, hablando de los pilares, porque me imagino que hay un trasfondo, pues como es moral, un trasfondo de valores que tiene que estar sosteniendo, es la infraestructura de todo esto, ¿verdad? Entonces, platícanos acerca de esos pilares. Fíjate, la forma en la que surge es muy particular, Marcela, qué bueno que preguntas sobre eso. La descripción esta aparece en el prólogo ahí del libro. Sí. Y sucedió una cosa, nosotros ya teníamos como cerca de 14 años de estar trabajando con familias empresariales cuando publicamos surge este libro. Sí, pero cuando estábamos habla de mucha experiencia. Cuando estábamos ahí, a nosotros nos sorprendió mucho, a mí en lo personal me sorprendió mucho que yendo a una homilía que ofrecía mi hermano, el padre Armando de León, ofrecía una homilía sobre la paz en el mundo de fin de año. El Papa había pedido a los sacerdotes que en la homilía de fin de año se hablara acerca de cómo lograr la paz en el mundo. Entonces mi hermano retomó unas encíclicas de Juan 23, San Juan 23, y también de una parte de una encíclica que toma Benedicto XVI también. Y con ellas se combinan estos 4 pilares. Juan 23 decía cosas muy particulares. Y que yo cuando fui escuchando la homilía de mi hermano dije yo, pues eso es lo que nosotros hemos estado haciendo todo el tiempo con esas familias, porque por toda la formación religiosa, espiritual que tengo, para mí era muy natural el hacer algunas cosas en la dinámica con familias, porque para mí pues es lo que tengo de formación, ¿no? Es llevarlos a que hablen tranquilos, a que estén en paz, a que una serie de elementos, ¿no? Que para mí eran básicos. Cuando yo escuché a mi hermano, yo fui estableciendo un paralelismo entre lo que nosotros intentábamos hacer con las familias, ¿verdad? Y lo que implicaba lograr la paz en el mundo. Entonces decía, es que hay un paralelismo entre los dos, y eso es lo que hacemos, pero no lo habíamos esquematizado ni conceptualizado hasta que no escuché yo esta homilía. Cuando yo escuché la homilía, yo me fui rápido con mi hermano y dije, dame, porque mi hermano tiende a preparar sus homilías y las lee, y entonces las tiene escritas. Le dije, oye, dame una copia de eso, le saqué copia. Y le dije yo a mi socio Mauricio, acabo de escuchar yo una homilía de mi hermano, quiero que la leas y tú te vas a dar cuenta que eso es exactamente lo que nosotros hacemos. No, también convencido lo hizo. Fíjense lo que decía mi hermano ahí en la homilía. Él decía que, de acuerdo con las encíclicas de Juan 23, decía que para lograr la paz en el mundo era muy importante hablar con la verdad. Decía, porque cuando en alguna parte no se habla con la verdad, la gente no vive en paz y hace muchos esfuerzos para lograr conseguir la verdad más que estar viviendo. Entonces, eso, haz de cuenta que dije, pues es lo que sucede en una familia empresaria. En una familia empresaria, muchos miembros de la familia dicen, pues es que hacen quién sabe qué en la empresa y a nosotros ni nos dicen nada. No sabemos qué está pasando en la empresa. Entonces, cuando nosotros vimos eso, Marcelo, dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crear condiciones a través de ejercicios que lleven a las personas a tener seguridad y tranquilidad de lo que está sucediendo en la empresa. De ahí para nosotros fue muy fácil establecer modelos, decir, oye, tú tienes que hacer un informe mensual sobre qué está pasando en la empresa, para que la gente esté veraz y oportunamente enterado, porque de otra manera vas a generar desconfianza. Exacto. Y si la gente tiene desconfianza, no va a vivir en paz y vas a tener a una familia inquieta todo el tiempo, que va a estar dudando de toda la información que le estás pasando. O haciendo suposiciones. Porque no tiene ninguna referencia. Exacto. Entonces, para nosotros... Primero la verdad. Tú vas a ver, bien importante que los ejercicios, nosotros buscamos, un elemento que buscamos es establezca momentos en los que se esté comunicando cuál es el estatus de la empresa y
cómo está funcionando y estar haciendo reportes. Y no te esperes a que te pidan cuentas, rinde cuentas en forma natural. Claro. Entonces, ese para nosotros fue un pilar muy importante. Es un ejercicio de educación. Exactamente. Entonces, o sea, que ten la práctica de estar informando. Aunque sean malas las noticias, pero más vale saberlas. Exactamente. ¿Verdad? O sea, si está mal el negocio, pues hay que decirlo, ¿verdad? A ver, ¿de dónde nos vamos a empezar todos a organizar? O aportar para que no sea peor la crisis. O a recortarnos. Así es, ¿verdad? así es. Eso yo creo que es súper importante. ¿Y el segundo pilar? El segundo pilar es bien interesante, sí, porque decía mi hermano, para poder lograr la paz en el mundo es importante tratar a todos con justicia. Y él decía, cuando una persona se siente que está siendo tratada en forma injusta, no puede vivir en paz. Pero aquí tenemos un problema, Marcela. La percepción de la justicia tiene un elemento también subjetivo. O sea, las personas te hablan y te dicen, no, es que eso es injusto. Ay, sí, los jóvenes cuando nosotros lo vemos y decimos, a ver, no nos vamos nosotros a confundir con el sentido de justicia. El sentido de justicia debemos asociarlo al sentido del derecho. A ver, dime qué derechos tienes y te digo si es justo o no. A ver, ¿cuál es el derecho que tú tienes? Y entonces te digo, y de esa manera nosotros, pues usamos la parábola que ahorita te comentaba, ¿no? Y que para nosotros es muy importante que la gente distinga, a ver, vamos a ver cuáles son los derechos. ¿Qué derechos tienes tú aquí? A ver, dime, ¿tienes tu derecho a que tu papá obligadamente te dé patrimonio? No, aquí está, mira, no hay ningún derecho. El que tiene la propiedad reparte a quien quiere, cuando quiere y como quiere, porque es su derecho. Nos tocó un caso muy particular, Marcela, de una familia que estuvimos asesorando, que en una ocasión es una familia compuesta por un papá y tenía 2 hijas y un hijo, ¿no? Y cuando en una ocasión se acercó el papá conmigo y me dice, oye, René, fíjate que yo siento que tengo que ayudar a mi hijo a que vaya creando un patrimonio. Entonces le quiero dar un capital más o menos importante, varios millones de pesos. Dice, pero no se lo voy a dar a mis hijas. Dice, porque yo creo que mis hijas, pues para eso tienen a sus esposos y allá están mis compadres que ayuden a sus hijos, pero yo no tengo por qué ayudar a mis hijas. Yo cuando lo escuché, yo decía, pues es decisión tuya. Dice, no, pero ¿tú qué piensas? O sea, a ver, si tú me estás preguntando a mí que si yo lo haría así, yo no lo haría así. Porque a mí no me parece que debas de tener un criterio así como que a los hombres sí o a las mujeres no, pero lo que yo sí sé es que tú tienes el derecho a darle dinero a quien tú quieres y a quien no quieras no se lo puedes dar, no se los tienes que dar. O sea, no es una obligación darle a los hijos igual. No tiene nada que ver con eso, es una decisión tuya, pero yo creo que no se va a decir, no, René, pero tú ¿cómo crees que van a reaccionar mis hijas? Dije, tampoco lo sé. Dije, pero en última instancia, si no le entienden, a lo mejor hasta las mandamos con un psicólogo para que alguien les ayude, ¿verdad? Porque ellas tendrían que aceptar la decisión que tú tienes, porque el dinero es tuyo. Así quedaron más o menos las cosas. Al siguiente día llega el hijo conmigo. Y el hijo me cuestiona y me dice, oye, René, ¿ya habló mi papá contigo? Sí, habló. ¿Y tú estás de acuerdo en lo que quiere hacer? Le digo, a ver, es que no tiene nada que ver con si estoy de acuerdo o no. O sea, es una decisión que él tiene derecho a hacer. Y dice, es que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que si me da a mí, le tiene que dar a mis hermanas. Sí, pero no lo podemos obligar. No hay nada que legalmente le obligue a él a darle también a tus hermanas. Le dije, pero mira, lo que tú sí puedes hacer es que cuando tú recibas el dinero que te dé tu papá, repártelo a tus hermanas. Ya se queda pensando el muchacho y dice, no, dice, pero ¿qué tal si mis hermanas, por ejemplo, a mi papá les da un terreno, ¿tú crees que me van a dar una tercera parte del terreno? Tampoco lo sé, porque es una decisión de ellas. Es cierto. Pero si tú te sientes a gusto, pues hazlo así. Finalmente la historia termina, el papá termina repartiéndole también a todos los hijos de alguna manera, pero ahí podemos observar nosotros cómo la gente, el sentido de justicia, cree que debe ser a su juicio subjetivo y hay condiciones legales que están. Entonces, tratar a todos con justicia, nosotros nos aseguramos en los ejercicios que ponemos ahí, que la gente entienda claramente cuáles son sus derechos en su condición de hijo, en su condición de empleado y en su condición de propietario. Sí. Para que con estos elementos la persona pueda vivir en paz.
Sí, porque ahí estamos con el último de los conflictos, la sucesión. Exactamente. ¿Verdad? Porque si está escrito todo, nadie tiene por qué enojarse. Exactamente. Ya hubo algo, un consenso, ya hubo una... Así es, ya nos pusimos de acuerdo. Y por ejemplo... Fluyen las cosas. Claro, todos los acuerdos que nosotros ponemos, nos aseguramos que sean precisamente por consenso. O sea, no hay ningún acuerdo que se ponga en el protocolo familiar que no tenga la aprobación de todos los miembros de la familia. ¿Verdad? El tercer pilar, bien interesante. El tercer pilar es saber perdonar. Qué complicado eso, fíjate, porque nosotros ahí encontrábamos un elemento bien importante. Muchas familias, no quiero decir que todas, pero muchas familias siempre refieren a incidentes del pasado con el cual están atados. Mi hermano lo que decía, una persona que tiene algo que no ha perdonado no puede vivir en paz. La persona vive todo el tiempo resentida y está preocupada porque siente que no le han compensado por la ofensa que tuvo. Bueno, tenemos, por ejemplo, miembros de familias en las que algunos miembros de las familias, por ejemplo, viven resentidos toda la vida. Platico una anécdota de una amiga conocida, ¿no? Que decía que en una ocasión estaban en una cena de Navidad, ¿no? Y empezaron a servir los platos de comida y entonces, pues, el primer plato se lo pusieron a alguien, X, ¿no? Y ella rápido se inquietó. Dice, ¿otra vez ya van a empezar? Entonces dice, ¿cuál es el problema? Dice, me atacan. Dice, pues es que acuérdense que a mí no me hicieron fiesta de 15 años. Ya la muchacha, esa señora ya de 50 y tantos años. Y pero todavía pasa, resentida. René, está resentida por eso. Sí. Lo mismo, por ejemplo, otro muchacho nos decía, no, dice René, yo todavía me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me gradué, ¿sabes a dónde me llevaron a comer? Dice, al Pollo Loco, René. O sea, como si fuera algo despreciable, no, pero, o sea, en su concepto son cosas que la gente a veces mantiene y que no les dejan vivir en paz. Por eso nosotros creemos que es importante que las familias empresarias, y son los ejercicios que hacemos ahí, aprenda a perdonar. No nos concentramos en poner reglas para corregir lo que ya pasó. Nos concentramos en poner reglas para lograr lo que queremos lograr de aquí en adelante. ¿Qué sí queremos lograr? Entonces la visión de nosotros y hacia las familias que asesoramos es en ese sentido. Sí. Vamos a buscar qué queremos lograr y entonces establecemos las reglas. Pero no es como que, y entonces me tienen que compensar por lo que no me han pagado. O, por ejemplo, lo que una muchacha decía, pues es que yo tuve, por ejemplo, un problema de una enfermedad. Y, o sea, y yo he vivido con esta enfermedad todo el tiempo, entonces a mí, pues no me han compensado suficiente. O sea, la gente realmente tiene cosas por las que reclama muy, muy, muy locas, ¿no? Claro. ¿Verdad? O otro muchacho que reclamaba decía, es que tienen entre ellos, son dos hermanos que tienen una diferencia de 10 años. Entonces decía, yo lo que quiero saber, papá, cuando estábamos ahí, decía el muchacho ahí al papá, al hermano, nada más son dos hermanos y el papá y la mamá. Yo lo que quiero saber es cómo me van a compensar todos los beneficios que mi hermano el mayor ha recibido durante estos 10 años que ha estado en la empresa y que yo no he estado. Como si le debieran. Claro. Y o sea, le decíamos, es que lo primero que tú tienes que hacer es aceptar que tú tienes una diferencia con tu hermano de edad. Él ha tenido algunos beneficios, tú tendrás otros, etcétera, pero no hay nada de injusticia en eso. Es una condición natural que tenemos. Ya la tienes ahí, tú tienes que aprender a vivir con ella. Pero muchas cosas suceden en ese sentido. Muy bien, vamos recapitulando. Es la verdad, la justicia, el perdón y la esperanza. Esperanza. Vamos bien interesante. La esperanza. Redondear ahí, vamos a redondear claro. esta. La esperanza es bien interesante porque la mayoría de las familias cuando llegan con nosotros, Marcela, llegan desesperanzadas. Creen que ya no es posible arreglar las cosas. Es que ya no es posible. Y mi hermano decía, somos de lo peor. Sí, exactamente. No hay ninguna familia peor es la familia más disfuncional que existe. Mi hermano decía, una persona que no tiene esperanza no puede vivir en paz. Claro. Una persona que no cree que las cosas pueden ser mejores que como están ahorita, dice, no puede vivir en paz. Y nosotros insistimos mucho en las familias en ayudarles a que crean que sí es posible hacer las cosas. Que nosotros tenemos una experiencia de más de 25 años trabajando con familias y encontramos, sí hay algunas familias con las que no hemos podido llegar a acuerdos. Sí es posible, porque tienen una condición personalidades de crisis bien complicadas que no están dispuestas a perdonar, entonces no pueden vivir en paz, ¿verdad? Pero esos son los 4 pilares que nosotros tenemos de base fundamental para la asesoría que hacemos a las familias empresarias. Qué trabajo tan hermoso, la verdad, felicidades. Realmente requiere también un compromiso, ¿verdad? Claro. Tanto de parte de ustedes, no solo de las familias, porque están buscando el bienestar, ¿verdad? El bienestar que forman también estas familias, nuestra sociedad regiomontana. Por supuesto. Entonces, pues, felicidades
otra vez, ¿verdad? Por este trabajo tan hermoso. ¿Y qué nos darías así como un tip para todas las familias? Así que no somos tan empresariales, ¿verdad? Pero ¿qué podría ser algo como un pequeño consejo para llevarnos mejor? Mira, déjame decir una cosa. Nosotros cuando nos pregunta la gente, ¿qué determina el éxito de una familia empresaria? Nosotros invariablemente les decimos, su capacidad para ponerse de acuerdo. Entonces, cuando las personas tienen una sensibilidad para poder darle prioridad a lo que realmente es prioritario y liberarse de las cosas que no son relevantes, la gente puede vivir mejor, Marcela. O sea, la dificultad estriba en la gente que se apega a una condición como si esa fuera, haz de cuenta que, o sea, y entonces ya no puedo vivir si no tengo eso. No hay nada en una condición de una familia empresaria que tenga esa condición de que si no tengo eso ya no puedo sobrevivir. O sea, en la familia no puedes traer escudo. Nada. Tienes que soltar, como dices tú, soltar para buscar lo que realmente es importante. Es correcto. Y en una familia donde todos son importantes, todos forman un rol diferente, ¿verdad? Y realmente la paz puede ser conseguida, puede ser alcanzada si tomamos en cuenta estos parámetros. La paz, en una reflexión que hacía recientemente, decía, la paz es una forma de relacionarnos. Así. Y si estamos de acuerdo, lo hacemos mejor. Eso, muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay mucho de qué hablar de esto, pero hay que tener esperanza de que también las empresas de nuestra sociedad regiomontana están en búsqueda de hacer la paz, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza también, para los que somos normales como tú y como yo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Marcela, igualmente. Pues muy bien. Ahora nada más un minuto. Con amor tú respondiste, hágase tu voluntad. Enséñame a vivir con firmeza y humildad. Me has mostrado tus virtudes y a vivir con devoción. Hoy estando aquí en tu casa te regalo esta canción. Hazme sensible a tu voz, imitarte quiero yo. Intercede en mi oración, dispón mi corazón que anhela de tu presencia.